¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Soy Keila Villar y a continuación les daré nuestros temas de interés internacionales. En la actualidad el mundo atraviesa una crisis energética. Rusia y Ucrania ambos forman parte de los principales proveedores de combustible a nivel mundial, principalmente en Europa. El fruto de la guerra entre estos dos países ha provocado una escasez y un aumento en los precios de los combustibles y de la energía eléctrica. Algunos especialistas dicen que se espera una crisis mayor. En el otro orden, también hablaremos sobre el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que tuvo lugar desde el 16 de octubre hasta el 22 de octubre. Xi Jinping presentó un informe ante el Congreso en nombre del 19º Comité Central. Steven Tsang, director del Instituto SOS de la Universidad Londres sobre China, dijo que a diferencia del Congreso anterior, donde Xi Jinping describió una visión para China y una hoja de ruta aproximada para lograr esa visión, esta vez Xi Jinping simplemente reiteró la importancia de seguir por el camino actual, esto incluso cuando el país se enfrenta vientos en contra. También es importante destacar sobre las elecciones de Brasil. Brasil se enfrenta a unas elecciones más complejas en su historia. En las pasadas elecciones del 2 de octubre, ningún candidato obtuvo más del 50% de los votos. La carrera presidencial de Brasil pasará a una segunda vuelta. En la última semana de campaña, antes de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, es muy difícil pronosticar si la mayor economía de América Latina seguirá gobernada por el actual presidente Jair Bolsonaro, un ex militar de extrema derecha, o por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien gobernó el país desde el 2003 al 2010. Es una coalición de centro-izquierda. La segunda vuelta será el 30 de octubre del año en curso. Y finalmente tendremos la elección de Rishi Sunak como próximo primer ministro del Reino Unido. La renuncia al gobierno de Boris Johnson en julio pasado fue el principal detonante. Luego, su derrota en la carrera por liderar el partido puso a Liz Truss al frente del gobierno británico. Truss renunció a su cargo como primera ministra del Reino Unido tras 45 días en el cargo y luego pasa a ser el ministro Rishi Sunak. En su primer discurso en Downing Street, el nuevo premier admite errores en el breve mandato de Truss y avisa del riesgo de una profunda crisis económica. Nos iremos a una pequeña pausa y volvemos al próximo segmento, donde el embajador Iván Gatón nos hablará desde Madrid, España. Lo que estamos viviendo con relación a China nos muestra lo que nosotros, de una manera u otra, ya estábamos esperando. El 20º Congreso del Partido Comunista Chino nos muestra que existe un cambio a aquella estrategia que en su momento, en 1979, diseñara, digamos, el gran hacedor, el demiurgo de China, Deng Xiaoping. Tomar en consideración que en esa China muy multiétnica, Deng Xiaoping, un hombre Hakka, es una población de unos 50, 60 millones de personas dentro de China, que siempre ha tenido unas peculiaridades que podemos decir que son estratégicas, porque Deng Xiaoping, esa visión muy peculiar de su pueblo, también la lleva al seno
del Partido Comunista Chino y deciden que no importa que el gato sea negro, que lo importante es que sepa cazar. Y de verdad, que con ese socialismo democrático de mercado, de donde se establecía en un partido único como es el Partido Comunista Chino, que el premier tuviese a su lado a 7 personas del Partido Comunista que determinaban el rumbo de las políticas del país, pero que eran elegidas por el anterior presidente. Esto garantizaba, y más en un partido que hoy tiene 95 millones de personas, que las facciones que siempre se dan al interno de las pugnas que tienen, como es natural, todos los que están detrás del poder, se pudiera mantener un equilibrio. Ese equilibrio evidentemente se rompe a partir de ahora. Vivimos en tiempos de incertidumbres y parece que tendremos que seguir aferrados a esa ansiedad que, a pesar de nuestro optimismo, que es necesario para poder estar de una manera u otra alentados en esta multiforme e insondable realidad que es el universo, tampoco podemos dejar de lado el pesimismo, que de una manera u otra nos lo indica la inteligencia, y más aún en un mundo ya cambiado de era geopolítica y donde parece que nuestros líderes políticos, o aquellos que están dirigiendo el mundo, se creen que pueden hacer reír a Dios contándoles cuáles van a ser sus planes. Por esto creemos que es importante que prestemos atención a todo lo que pueda suceder en China a partir de ahora, porque siendo China la locomotora de la economía mundial, a pesar de ese proceso de desglobalización que hemos estado viviendo, si China tiene algún problema interno, esto agudizará, profundizará más todo ese proceso de inflación, de estancamiento que ya se está reflejando aquí en Europa y que también ya estaba reflejado en nuestros países en Latinoamérica, y que la COVID-19 también aceleró aún más. Veamos también cómo, por ejemplo, esa élite política en un país que siempre ha tenido una buena clase política que viene de las mejores universidades del mundo, como es la inglesa, ha caído en un proceso de deterioro que se ha evidenciado desde los tiempos de David Cameron, cuando decidió llamar a una consulta para el Brexit, afectando los intereses estratégicos del Reino Unido, y que luego vemos a un Boris Johnson, una versión, digamos así, descafeinada o muy light de ese populismo político que nada tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, porque demostrado está que al llegar ahora Liz Truss, dentro de la misma línea ideológica de este partido, se ven grandes diferencias entre el planteamiento de ella y de el actual elegido por el Partido Conservador, que es Rishi Sunak. Esto, de una manera u otra, no nos queda más que pensar que el tiempo histórico en el cual estamos viviendo parece que no ha estado a la altura de estos líderes que el mundo está dando la oportunidad de ejercer el poder. Así que sigamos nosotros esperando, orando y haciendo conciencia crítica para ver de qué manera nuestros líderes políticos o aquellos que deciden ejercer la política no lo hagan para aparecer en las redes sociales o simplemente para seguir diciéndonos que trabajan para nosotros cuando realmente están viviendo de nosotros los ciudadanos. Este es el panorama geopolítico que tenemos en el mundo en estos momentos. Esperar a ver cómo uno de los países más importantes del mundo, como es Brasil, termina de sus elecciones con un presidente que evidentemente no desea ser desplazado, y un partido de los trabajadores que tiene grandes retos, rezagos, porque ya vimos cómo fue su
su gobierno. Todo esto nos aumenta aún más todo lo que nosotros hemos venido hablando desde hace un buen tiempo, este cambio de época.